Más información, las 7 de la mañana y 12 minutos. Se hizo ya, es oficial que Leticia Cuesta, gracias por estarnos acompañando, Leticia, por llamada telefónica, ya va para la segunda posición de la fórmula por el Senado de Movimiento con Movimiento Ciudadano junto a Toño Astiazarán. Ya es oficial. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días también a tu auditorio. Un gusto saludarlos. Pues platícanos acerca de esto, que ya pues es oficial que vas con esta fórmula al Senado. Sí, efectivamente fue una invitación realizada por María Dolores del Río, que es la presidenta de Movimiento Ciudadano. Y ella, en su propósito de abrir espacios en ese partido a ciudadanos que quieren, pues, más que incursionar en la vida política, porque creo que todos de alguna manera estamos inmiscuidos en la vida política, sino más bien que quieren incursionar en los puestos de toma de decisiones sobre los asuntos públicos, pues ella externaba esa puerta abierta para quienes nos interesaban, y en algún momento ella tuvo una conversación conmigo y me comentaba lo importante que es dar el paso, ¿no? Que es dar el paso para llegar a esos lugares, para hacer cambios. Y bueno, y lo consideré de alguna manera muy relevante, porque desde la trinchera de la sociedad civil podemos lograr grandes cosas, sí, y siempre se van a lograr grandes cosas. Creo que no se gana ni se pierde. Creo que simplemente se refuerza y se empieza una transformación diferente de la manera de hacer político. Y eso es lo que tenemos que estar enfrentando los ciudadanos. Creo que la representación poblacional o la representación ciudadana que representan los legisladores, válgame la redundancia, ya sea senadores, diputados locales, federales, incluso regidores, aunque ellos no son elegidos por voto, pero van en una planilla, debe de ser más ya representativa de la clase popular, debe ser más representativa de la gran diversidad de ciudadanos que existen, y no debe ser simplemente cooptada por los políticos tradicionales y por el reparto de cuotas que se han hecho durante tantos años en nuestro país, denominado democracia, pero no hemos hecho el paso. ¿Es un riesgo? Pues sí, sí es un riesgo, por supuesto, ¿no? Porque es una campaña, al final es una contienda en la que no es el partido que decide quién va a ganar o va a perder. El que decide quién gana, el que decide quién nos representa, el que decide qué persona quieres que tome decisiones sobre tu marco regulatorio, que es todo el marco normativo, que es el Poder Ejecutivo en su caso cuando son elecciones a presidentes, a gobernadores, alcaldes, es realmente los ciudadanos. Ellos son los que decidimos exactamente quiénes queremos que nos representen. Y es en toda esta búsqueda de transformación del quehacer político en el cual pues me animo a aceptar esta oportunidad, que yo lo veo como una oportunidad, de abrir brecha, de ser un canal de interlocución, que eso nos hace falta, muchísima falta a quienes en algún momento estuvimos en la trinchera del activismo, de la sociedad civil, la sensibilización, el venir realmente de abajo, ¿no? El vivir en una colonia común y corriente. Todo esto es lo que debemos de rescatar de qué es la representación ciudadana en los recintos legislativos. Así es, y bueno, como lo mencionas, entonces estás apostando por representar a la ciudadanía, a las personas, a los ciudadanos que estén creyendo también en senadores. Entonces, como candidata ya oficial al Senado, buscarás que, por así decirlo, los partidos no estén dictando en las acciones y buscas representar a la ciudadanía, entonces. Fíjate que eso es cierto. Yo en próximos días emitiré un video en el cual voy a explicar los motivos y voy a explicar mis condiciones, las condiciones que yo puse sobre la mesa para aceptar. Si es una postulación de partido, sí, pero no significa que yo deje de ser ciudadana, no significa que yo deje mis convicciones, y creo que la historia nos va a juzgar en su momento, me explico, si llega a pasar. Tengo mucho cuidado yo en lo que te digo, porque aunque ustedes son un medio súper abierto y todo, pero por las reglas de intercampaña tengo que tener mucho cuidado como yo te estoy explicando esto. Pero definitivamente yo puse condiciones, tengo mis motivos muy claros y más adelante lo voy a explicar
Y así, y creo que la gente que me ha conocido durante algunos años sabe cómo soy, sabe que soy una rebelde, sabe que a veces no es muy fácil dominarme y saben que no me quedo callada. Y creo que es momento de darle la oportunidad a ese tipo de ciudadanos, y yo se lo agradezco infinitamente pues a la señora María Dolores que ella se acercó a abrirme la puerta, porque también para ellos tampoco no creas que es fácil, ¿no? Es fácil invitar a ciudadanos que no son tan dominables y que no son sujetos a la obediencia de todo un protocolo que no ha dejado algo progresivo en el país. La democracia participativa debe de existir y no nada más la representativa. La democracia deliberativa debe de existir y debemos de abrir canales. Y cuando tú sumes un puesto de elección popular, ya sea en este caso legislador, prácticamente eres un representante que tiene que seguir llevando un diálogo continuo con la ciudadanía y tienes que seguir representando esas agendas ciudadanas que por muchos años pues nunca fueron representadas y más bien se cooptaron por simplemente permanecer en el poder por el poder. Grandes riesgos, Adriana, y la verdad pues es una aventura también, es un gran riesgo. Así es, grandes retos. Y luego reto porque tú eres parte también ahora, vas en esta coalición llamada por México al Frente, donde está involucrado Movimiento Ciudadano, donde está involucrado el PAN, el PRD. ¿Cómo sientes este reto, por así decirlo, o esta presión o este futuro actuar que tendrás? ¿Vas a actuar con libertad ahora aún en cuando esta coalición con 3 partidos esté involucrada también? Fíjate que sí, pues como te digo, parte de mis condiciones, yo seguiré siendo libre, seguiré siendo Leticia Cuesta. El compañero de mi fórmula es Antonio Azarán, que lo conozco de hace muchos años, yo de la trinchera reportera. Claro que sé quién es, lo conozco, y él también sabe perfectamente cómo soy, y que en ningún momento yo me quedo callado. Y que sí le dije perfectamente que mis condiciones y cómo íbamos a trabajar desde una campaña, ¿sí? Creo que es momento de cambiar la manera de trabajar en campañas. Te vas a enfrentar obviamente a retos, te vas a enfrentar a campañas negras, las sucias, te inventan hasta de lo que no. Pero independientemente de eso, yo pinté mi raya y dije que la libertad y el llevar la voz de la ciudadanía y el dignificar los espacios de toma de decisiones que son mantenidos y son pagados por todos los contribuyentes, es momento de cambiar. Creo que los ciudadanos o las personas que quieren asumir este tipo de puestos debemos renunciar a muchos privilegios, a muchísimos privilegios, y tenemos que saber para poder actuar con la libertad que tú me comentas, precisamente. Pues la información, lo que nos estás diciendo, pues enhorabuena por esa mentalidad tan abierta que tienes, por estar en pro de la ciudadanía, por quitar algunos privilegios que sabemos que serían excesivos por parte de cierta clase política. Pero ¿tú crees que te puedan dejar actuar con esta coalición que tú tienes que tendrás con Toño Azarán, que puedas lograr todos estos objetivos, todos estos planteamientos y todas estas, toda esta lista que tú mencionas, esas condiciones que pusiste para poder aceptar esta candidatura al Senado? Pues mira, hasta este momento me han dejado, ya que con esas condiciones que en su momento yo las haré públicas, me aceptaron participar porque yo puse las mías. Y creo que, pues en su momento, cuando estemos en alguna postura, ¿no?, de tomador de decisión, pues es ahí donde, claro que nosotros tenemos que demostrar realmente de qué estamos hechos, ¿no? Si vamos a estar representando realmente a los ciudadanos. Y eso, como te digo, creo que la historia me va a juzgar en su momento. Ahorita sí sería a priori. Pero sí entiendo los cuestionamientos, por supuesto, pero pues yo les reitero, no puse mis condiciones, hasta este momento tengo libertad, no tengo algo que ellos me hayan exigido, absolutamente nada, no, yo no lo hubiera aceptado, y es prácticamente la energía, las ganas, el deseo de hacer algo por mi país y abrir brecha. Nuestra sociedad ha estado cooptados por años. Nos dijeron que en la política y en la religión nunca meterse,
y resulta que la política es, o la manera de hacer política dentro de los puestos públicos es la forma de mantener gobernado a un grupo de ciudadanos, en este caso a los habitantes del país, y es momento de cambiar, es momento de abrir una representación popular ciudadana. Así es, Leticia, y bueno, pues sabemos que iniciando como colega también parte de Sonora Ciudadana, ¿cómo has sentido el apoyo ahora inmiscuyéndote pues en cuestiones políticas? ¿Cómo sientes el apoyo ciudadano ahora que vas por esta candidatura al Senado por parte de las personas, el apoyo, la vibra? ¿Qué es lo que ha pasado también en tu entorno en estos últimos días? Pues fíjate que en redes sociales, que pues a mí me encantan las redes sociales, yo soy fan de la libertad de expresión, la verdad lo sentí muy positivo, pues la gente que me conoce pues me felicitaba, claro, lo ve como esa oportunidad porque me conocen, saben cómo soy, y en general otras personas que no me felicitaban y también comentaban y discutían que bueno, ¿por qué no hacíamos la prueba?, ¿no? Decían, ¿por qué no hacemos la prueba de hacer algo distinto? Y eso es lo que se estuvo discutiendo en redes, también por el gremio periodístico. Creo que he tenido muy buena aceptación, he tenido también críticas sobre qué pasará, ¿por qué? Porque estamos rompiendo el status quo de la forma en la que se elegían candidaturas, y de ahí queremos romper el status quo de la manera en la que se han conformado los curules de representación ciudadana. Pero sí lo vi positivo. Yo se los agradezco que me den esa oportunidad de confianza, ¿no? Porque de alguna manera tienes que buscar cómo abrir brecha y cómo empezar a generar cambios sociales en nuestro país que tanto hacen falta. Y sí, así, la verdad sí lo sentí muy positivo desde que se hizo ya formal y pues adelante, estamos en este reto, un gran reto. Así es, Leticia. Y bueno, pues después de aceptar dar este paso, de convencerte, de llegar a los acuerdos a los que próximamente mencionas que harás públicos para aceptar esta candidatura al Senado por parte de esta coalición junto con Toña Stazarán, ¿sientes que hay algún riesgo en toda la carrera, en todo lo que has cosechado hasta el momento? ¿A qué te arriesgas después de, bueno, sentir también las vibras y mensajes positivos? ¿Sientes que también hay alguna contraparte, algún riesgo ante esta decisión? Claro que hay riesgos, claro que hay riesgos. Los riesgos que existen, yo creo que el riesgo que más existe, es más, puede ser el riesgo mío muy personal, pues obviamente el riesgo de no llegar, claro que ese es un riesgo muy mío personal, ¿no? Sin embargo, durante la campaña o durante toda esta jornada, es como te muestras cómo eres como persona. El riesgo en el que se comente, dicen, oye, es todo tu capital social, todo tu capital público que has generado durante años se pierde. Yo creo que no se pierde, se fortalece y se gana. Es un acto de valentía venirte a una campaña electoral en el país, en donde vemos que en México no tenemos ni siquiera, es una democracia apenas incipiente. Es una democracia que ha sido cooptada porque prácticamente ha sido un juego de alternancias. No es tan fácil. Claro que es un riesgo, pero creo que es un acto de valentía el hacer este tipo de acciones. Y creo que en una campaña no determinaría si se acaba o no un capital político. Creo que se acabaría si yo dejo de ser congruente conmigo misma, ¿sí? Si yo empiezo a hacer acciones de las cuales yo criticaba, si yo empiezo a robar, o si yo empiezo a hacer pues todas estas acciones que no van acorde, y eso sí sería entonces algo que iría contra mi persona. Sin embargo, ese capital que tengo, grande o pequeño, depende del punto de vista que lo vean los ciudadanos, es lo que tengo para ofrecer. Me animo por esto, por mi país. Quiero abrir brecha, quiero que más gente se anime a competir y que más gente quiera formar parte de la toma de decisiones. Tenemos que romper el status quo del pacto que existe en este tipo de espacios. Tenemos que romper el status quo de la manera de hacer política en nuestro país y cada vez debemos estar involucrados más activamente los ciudadanos. Es un reto, lo sé.
Totalmente. ¿Qué pasaría, Leticia, si no llegas, si no se cumple esta candidatura al Senado? ¿Qué pasaría? Pues mira, en primer lugar, no lo he pensado porque estoy como que muy animada, ¿no? Muy animada ya. Pero claro, existe esa posibilidad. Yo me regreso, hasta ahorita lo que puedo decir es que me regreso a mi trinchera periodista, porque pues no tengo un partido en sí, y más bien el deseo de poder abrir brechas, lo que me tiene aquí, y sería igual una periodista. En otras democracias, en otros países, las transiciones de activismo a personas que compiten por un puesto de elección es muy normal, ¿no? También tenemos nosotros colegas que han estado en áreas de comunicación social y después regresan a ser periodistas, ¿no? Creo que mientras tú mantengas tus convicciones, seas quien eres, siempre seas transparente en lo que eres, te permite mantenerte en la posición que tú lo deseas hacer. Yo empecé estudiando comunicación, me gustó el periodismo, a los 18 años entré a la radio, a esa edad tuve mi primer programa de radio y desde entonces me gustó el periodismo. La denuncia social y todo eso que vi en aquellos entonces, en 1997, fue lo que me empezó a dar cuenta y decirme cómo faltaban cosas por hacer en este país, y te estoy hablando de hace casi 20 años. Así es. Entonces, sigo siendo periodista y me quedaré en esa trinchera. Te regresa a tu profesión de corazón, el periodismo. Me regreso. Muy bien. ¿Y qué pasaría entonces, por último, Leticia, si se cumple toda esta nueva oportunidad que se te presenta a ti, a Toño Azarán, con esta coalición de Por México al frente, con esta candidatura al Senado? ¿Qué pasa? Por último, ¿qué es lo que nos cumplirías? ¿Qué quieres hacer ya llegando al Senado por nuestro estado, por Sonora? Mira, yo lo que te puedo decir hasta ahorita por la cuestión de los tiempos en los que estamos de intercampañas, yo lo que te puedo decir es que sería prácticamente una interlocutora con toda la sociedad civil. Hay grandes agendas de la sociedad civil que tenemos, desde la Ley de Seguridad Interior que va contra los derechos humanos, desde el gran pacto de impunidad que existió por años, y necesitamos, te lo diré a lo mejor en una palabra en inglés, necesitamos muchos insiders dentro de los congresos. Necesitamos que las agendas de la sociedad civil, de expertos, sea directa y pueda llegar y sea parte de las bases de la toma de decisiones, de las normas, de los marcos normativos y de todas las atribuciones que le estamos dando a un ejecutivo, que al final es lo que gobierna a los ciudadanos. Entonces, es parte del deseo de estar ahí, de luchar, y creo que no estaré sola en ningún momento, porque el ocupar un puesto de esos, y eso siempre lo he dicho yo, no es que estás sola, es que un grupo de personas están contigo, decidieron, y además nosotros, cualquier legislador se mantiene del sueldo de los contribuyentes, y es a los ciudadanos a quienes debemos de representar. Pues así es. Muchísimas gracias, Leticia. Enhorabuena por esa mentalidad que tienes, enhorabuena por esa visión que estás, con la que estás tomando de la mano esta candidatura ya oficial al Senado en coalición y en conjunto a Toño Azarán, y esperemos que no cambie, de verdad, de corazón, esperemos que no cambie, porque pues muchas veces puede falsear también una persona al momento, un ciudadano al momento de llegar a cuestiones políticas, pero en ti esperemos que esa firmeza continúe y que representes muy bien a nuestro estado también con esta candidatura, y esperemos lo mejor con esta coalición que tienen ustedes por México al frente. Muchísimas gracias por esta entrevista, Leticia. No, muchas gracias a ustedes, y un saludote, un abrazo, Adriana, y saludos también a Luis Alberto, que ya lo vi, anda en capacitación, andan por aquel lado, ¿no? Así es, capacitándonos para entregar mejor periodismo. También nosotros estamos poniendo de nuestra parte, estamos capacitándonos por allá en México. Ya no serle tan famosas a las fake news, ¿no? Exactamente. Las fake news famosas, pues hay que tratar de evitarlas y localizarlas por ahí. Entonces, en eso también está trabajando Proyecto Puente. Pero, Leticia, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Te mando un abrazo y pues esperemos lo mejor y que sigas con esa firmeza también de hacer las cosas bien. Vale, un abrazo a todo el equipo. Besos. Hasta luego, buen día.